Vamos con nuestro enlace económico. Como cada lunes vamos a estar revisando los temas importantes de la economía con economistas de nuestra universidad, y hoy día también queremos estar atentos a varias señales que se han estado dando en los últimos días. Sin ir más lejos, este viernes sorprendió el IMASEC de enero, que superó las expectativas, creció 2,5%. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que es muy positiva la cifra y muy superior a las expectativas, tal como lo estábamos planteando, pero en el Ejecutivo no solamente están mirando con atención las proyecciones económicas. Durante esta jornada, el ministro Marcel se va a estar presentando ante la Comisión de Hacienda de la Cámara para exponer el proyecto de ley que busca dar cumplimiento a las obligaciones tributarias, que es uno de los ejes importantes del llamado Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal que está impulsando el gobierno. Es parte de lo que queremos empezar a conversar con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, a quien ya saludamos a esta hora. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días y gracias por acompañarnos como siempre en Enlace Económico. Ahí parece que estás silenciada, Marcela. A ver si podemos activar el micrófono. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí que sí. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marcela. Oye, gracias como siempre por acompañarnos también en este comienzo de la temporada 2024 y entrar en estos temas que han estado marcando en la última semana. Partamos con el IMASEC, ya lo decíamos, superando las expectativas y que desde otra perspectiva también se está mirando con atención qué otros efectos pueden traer consigo. Por ahí también en cuanto podría influir, por ejemplo, en temas vinculados con el empleo. Recordemos que la cifra de desempleo también generó sorpresa, pero en forma negativa, este 8,4 en el trimestre noviembre-enero. Hablemos un poco de eso, las repercusiones y las proyecciones que podemos seguir haciendo de este 2024 con las cifras al menos que se están observando. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos frente a una situación económica que es altamente fluctuante y por tanto vamos a tener IMASEC que sean positivos y periodos que nuevamente podamos observar una caída significativa. Es así entonces como también es importante valorar que este último IMASEC en efecto crece un 2,5% en comparación con igual mes del año anterior, y eso es una cifra que es positiva. Incluso el índice desestacionalizado lo hace en un 1,7%. Entonces, uno puede observar, dado estas cifras, que vamos a tener un proceso lento de reactivación económica y que más bien va a estar en torno a entre 1,5 y 2% si uno observa la cifra como en proyección anual para el 2024. Es así como también hay que destacar que hay ciertos sectores que están generando como un fuerte incentivo, como lo es el sector de la minería, que tuvo una incidencia bastante importante en este último reporte, como también lo tuvo el resto de bienes, entre ellos la provisión de electricidad y, por cierto, el sector de servicios. Hay que decir que el comercio también se activó con el sector mayorista, fundamentalmente, no así el sector minorista, y por tanto va a ser necesaria una política de sostenibilidad, de sostenimiento de las pymes para que puedan resistir todavía que están en un proceso de recesión y de decrecimiento, y por tanto es necesario realizar esas políticas para que no se produzcan quiebras de pyme que perfectamente podrían, dada la situación, con un apoyo estatal debido, mantenerse en el mercado y por tanto a su vez dar garantías de sobrevivencia para aquellas familias que dependen de ese trabajo. Marcela, quería traer a colación también algunos de los comentarios que hizo el ministro Marcel respecto a esta cifra, y ahí él decía que a propósito también de los efectos que pueda traer en otros ámbitos, por ejemplo lo que tiene que ver con el empleo, decía el ministro que el mercado del trabajo en general reacciona con rezago respecto de la actividad, y así como en algunos meses la desaceleración de la generación de empleo reflejó una economía más lenta que tuvimos durante la primera mitad del año, vamos a empezar a ver también cifras más positivas en materia de creación de empleo en la medida que se van consolidando estas cifras positivas de actividad. ¿Compartes esa visión, ese optimismo que hay en torno a, sí, obviamente, de la mano con cifras positivas del IMASEC, que esto pueda tener una repercusión en el empleo? De forma muy marginal en realidad, y solo en aquellos sectores en donde el Estado está teniendo cierta influencia. Por ejemplo, hoy día la sostenibilidad del empleo se da porque
han aumentado los empleos públicos. Ujú. Si no, tendríamos cifras aún más bajas de actividad en el empleo y por tanto eso es una señal de alerta para los sectores productivos. ¿Cuáles son los sectores que generan empleo cuando se producen reactivaciones económicas? Es el sector de la construcción, que hoy día vemos que está tremendamente de capa caída. Sí. De hecho, hubo varios análisis durante la semana respecto de este sector. Y también el sector que tiene que ver con la venta del comercio minorista, del comercio en general. Y por tanto, ese sector también pudimos observar con este IMASEC que no está generando todavía una reactivación significativa y por tanto es necesario que existan políticas específicas dirigidas hacia esos dos sectores de manera de que la reactivación económica que se está produciendo en otros sectores productivos también ayude a generar un circuito virtuoso en donde se fomenta el empleo en aquellos sectores que son estratégicos para aumentar este indicador tan importante como es la generación de empleo en nuestro país. Marcela, en el caso del comercio minorista, ¿dónde está la clave? Yo diría que es necesario generar políticas primero de mejoramiento en la economía digital, porque hoy día las grandes cadenas realmente están rentando no por sus sucursales físicas, sino que necesariamente por este tipo de sistemas de plataforma de compra. Y por otro lado, cómo vincular las pequeñas a esos sistemas de plataformas más grandes, que se ha ido intentando hacer casi como una idea de cada una de las empresas, pero no como una política pública general y por tanto las pymes siempre tienen un problema de vinculación hacia el acceso a los mercados. Las pymes pueden tener, por ejemplo, una buena rentabilidad, tener capital de trabajo, tener buenos productos, pero no tienen compradores, ¿ya? No tienen compradores en la escala de una empresa, por ejemplo, de retail. Entonces, ahí deja de poder tener condiciones para competir en ese mercado. Y por eso es tan importante generar un buen acceso a mercados para que entonces las pymes puedan sobrevivir en este entorno, digamos, que es más hostil frente a las grandes empresas. Esa podría ser una medida que es bastante rápida, económica y efectiva, que podrían implementar para mejorar ese tipo de sistema. Lo otro es generar una campaña de compra nacional, por ejemplo, como lo han hecho otros países, o de compra a las pymes, ya que se intentó hacer en un periodo muy corto y yo diría que tuvo bastante impacto, de manera de cómo poder orientar la compra del consumidor hacia el aporte que se puede realizar a estos pequeños emprendimientos que tienen las familias. Muchas veces eso constituyen la gran mayoría, las de mediana escala en realidad ya se mueven en otras esferas. Sí. En ese sentido, Marcela, ¿qué rol también puede asumir el gobierno? Sabemos que hay entidades, instancias que van en la línea de poder ir aportando, como es el caso Cercotec, por ejemplo, se me viene a la mente aquello, pero para ir también apoyando muchos de esos procesos de digitalización, ¿por dónde también podrían ir los esfuerzos? Claro, ahí está Cercotec, está Corfo, INDAP también tiene herramientas para los pequeños productores agrícolas, que en efecto vinculan ese tipo de espacios, pero todavía yo noto que es muy marginal, que no es casi como un proyecto piloto, no es una política nacional que tú puedas observar desde el presidente hasta el ministro de Hacienda dando el anuncio, ¿verdad?, en compañía del ministro de Economía, sino que más bien son como pequeños incentivos que se intentan realizar a un grupo más bien reducido que accede a determinados beneficios o cursos. Esos beneficios no pueden ser solo, digamos, que le enseñan a las personas a utilizar las plataformas, como si uno observa la política pública actual, cae en eso, sino que esto tiene que ir acompañado con sistemas de créditos, con acompañamiento en asistencias técnicas, con instalación en los mercados, o sea, con generación de mesas de trabajo con el aparato privado, digamos, de las grandes cadenas, de manera de mejorar ese tipo de circuito. Y también, por cierto, puede realizarlo el mismo Estado. Se han hecho, en los años 90 se hicieron ese tipo de experiencias y tuvieron buenos resultados. Sin embargo, se dejaron de hacer. Y por tanto, por ejemplo, este mercado campesino que tenía INDAP hace tiempo atrás, generaba una vinculación de la señora que hace la mermelada en su localidad y que podía vender a nivel nacional. Ese tipo de experiencias realmente fortalecen los negocios y no los ponen en este nivel de sobrevivencia que lamentablemente ocurre cuando están al vaivén exclusivo del mercado.
de un mercado que no toma decisión de a qué actor finalmente va a potenciar, eso lo hace el Estado. Uh-huh. Quería recordarles que estamos con Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, conversando como cada día lunes en nuestro enlace económico. Vamos a ir con otras temáticas, Marcela, y quiero quedarme también con las alternativas en torno al pacto fiscal. Ya lo decíamos en la introducción, el ministro Marcel va a estar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas exponiendo respecto a este proyecto de ley, donde también ya se han estado adelantando a propósito de las reuniones que se han llevado adelante con partidos políticos, con los equipos técnicos, y se ha estado adelantando, por ejemplo, la propuesta de cambios en exenciones, regímenes especiales. También se ha estado planteando la limitación de la renta presunta, fondos de inversión privados van a tributar como empresa, también restricciones en las franquicias de los arriendos de FL2. Algunos de los elementos que van a estar marcando desde la perspectiva impositiva lo que es esta propuesta del gobierno en torno al pacto fiscal. ¿Cómo ves también estos cambios y cómo se puede ir avanzando en llegar a puntos comunes con la oposición en momentos donde también el tema de los acuerdos, el poder avanzar, pero también dejando de lado tal vez el tema de las estrategias y lo que tiene que ver también con los principios desde la perspectiva del oficialismo han estado ahí a la orden del día? Sí, bueno, primero hay que decir que la reforma inicial iba a generar un financiamiento de 12.000 millones de dólares. Uh-huh. Esto al 1 de julio del 2022. Actualmente ya vamos en 3,2 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra tremendamente inferior a la que inicialmente se presentaba, ¿ya? Además, la orientación de la reforma ha estado dirigida ya no a gravar, o sea, generar impuestos a los súper ricos, sino que más bien orientar esta reforma a cobrar más impuestos, yo diría, a la clase media. Desde 3,2 millones, ¿no? Era lo que se estaba planteando. Primero se estaba planteando 12.000 millones de dólares y actualmente 3,2 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, yo creo que la orientación cambió en función de, primero, custodiar ciertos intereses de la élite económica de nuestro país en desmedro de la clase media. Uh-huh. Y yo creo que esta reforma da cuenta, digamos, de un cambio de giro político del gobierno en términos económicos y tributarios, en donde se fortalecería un sistema más bien regresivo. O sea, varios economistas y asesores han cuestionado, por ejemplo, que se vaya a gravar con el impuesto global complementario a los ingresos desde 3,2 millones a 4,5 millones de pesos. O sea, eso antes estaba, incluso en la reforma inicial presentada por el gobierno, estaba protegido hasta los 4.030.000 pesos. O sea, estamos hablando de que más bien están ampliando el cobro de impuestos hacia la clase media y no hacia los súper ricos como era la orientación inicial. Frente a estos, al menos lo que se está pudiendo constatar, Marcela, en esta línea, ¿crees tú que de una u otra forma se está cediendo demasiado en lo que fueron las propuestas iniciales? ¿Se está desnaturalizando un poquito lo que era la propuesta inicial? Definitivamente se perdieron las ideas matrices del proyecto, pero además está siendo poco efectivo en términos de recaudación. Uh-huh. Y muy por cierto, además, esto está generando que el gobierno pierda la brújula de hacia dónde tenía que dirigir una reforma tributaria para que mejorara nuestro sistema actual. Hoy día, en realidad, lo que se está haciendo es que se está intentando salvar la reforma y no generar una reforma que sea en beneficio de las grandes mayorías. Y eso es tremendamente cuestionable debido a que era necesario que en este gobierno eso pudiera tener, así sea, avances mínimos. Sin embargo, con los actuales planteamientos que está generando el ministro de Hacienda, uno puede observar que esta reforma no va a contribuir sustantivamente. Muchas personas, muchos parlamentarios, instituciones han cuestionado al gobierno respecto de la probidad y la transparencia y por tanto ese ha sido uno de los argumentos que han utilizado para no aprobar la reforma en sus primeras negociaciones. Uh-huh. Sin embargo, perfectamente el gobierno podría desarrollar un plan de visibilización, de un mejoramiento de fiscalización, de servicio de impuestos internos, de
poder mantener ese foco inicial que tenía el director de Servicios de Impuestos Internos sobre las altas rentas, sobre las empresas que más impuestos además generan, y por tanto, si mejoráramos ese escalafón de fiscalización, entonces la derecha ya no podría tener este argumento vacío de decir no vamos a aprobar más ingresos porque ustedes no saben gestionarlos, digamos, sino que más bien por la vía de la experiencia, sí, poder construir un horizonte tributario distinto, y eso basta con que se mejoren los mecanismos en servicios de impuestos internos. Bueno, un tema que de seguro va a seguir marcando la agenda también, Marcela, los próximos 2 años, porque a raíz de lo que nos planteaba, las características que está asumiendo este pacto fiscal, obviamente puede también ir determinando la senda que se puede seguir adelante por parte del gobierno en los próximos 2 años, algo que me da la impresión puede generar preocupación en el oficialismo. O sea, es muy importante que los distintos actores se den cuenta que una reforma tan pequeña no va a servir para financiar prácticamente nada. Y por tanto, más bien, las distintas demandas sociales tienen que tener financiamientos diversos y no exclusivamente vía reforma tributaria, pues esta ya no se logró. Uh-huh. Eso también pone un criterio de realidad para poder mejorar la implementación de políticas públicas en estos próximos 2 años que le quedan al presidente Gabriel Boric. Marcela Vera, economista, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, nos ha acompañado en nuestro enlace económico de día lunes en este primer programa de la temporada 2024. Marcela, un abrazo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente año y un buen superlunes. Igualmente, y seguimos contigo también para seguir revisando estos temas económicos durante el año. Que estés bien. Así es, un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.